Muy buenas noches, hermanos. Que Dios nos bendiga esta noche en el estudio de su palabra. Estamos en el segundo tema de la serie, las catástrofes pasadas irradiando luz. Anoche se vio las catástrofes que ocurrieron en Egipto, las plagas de Egipto. Lo que yo llamo el fin del mundo local, el fin del mundo de Egipto, fue anoche, es decir, Egipto fue absolutamente destruido. Y lo que nos interesa es ver la fe de los héroes que vivieron en aquel tiempo. Eso miramos anoche. En esta noche, el fin del mundo de Israel, del reino del norte, Samaria, y los héroes, que son muy pocos, y que ese sea el texto o los textos, vamos a mirar, más preciosos de toda la noche. Y lógicamente la consecuente destrucción del reino del norte. Mañana va a ser lo propio con el reino del sur, Jerusalén. El tema de esta noche es la fe del adorador en medio de la apostasía de Israel, mientras que mañana será la fe del creyente en medio de los pseudo profetas de Jerusalén, que provocaron en gran medida la caída de Jerusalén. El tema del sábado de la mañana es la fe del afligido Lot durante las inmundicias de Sodoma. Y el último tema, la fe del constructor, Noé, frente a la ciencia de los antediluvianos. Hoy, la fe del adorador. Yo invito, hermanos, a que abramos la palabra de Dios en 1 de Reyes capítulo 11. La historia arranca con la apostasía de Salomón y 3 avispones que Dios levantó para castigar esa apostasía. El tercer avispón es el que nos va a interesar. Abrimos pues 1 de Reyes capítulo 11. Desde el versículo 1 leemos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Miremos el versículo 9, la reacción de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Era un honor tal aparición, y no obstante Salomón no lo tomó en cuenta. Miremos, hermanos, entonces 3 moscardones, llamo yo, o avispones que se le aparecen. Fijémonos, versículo 14, el primero. Y Jehová suscitó o levantó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. El hombre le hace guerra. Miremos un segundo adversario, versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y también le hizo problemas. Pero el tercer adversario es el que nos interesa, que será nuestro triste héroe, Jeroboam. Miremos, versículo 25. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón, notemos, hermanos, fue lo mejorcito que había. Es una cosa increíble estudiar la apostasía de Jeroboam, los problemas de este hombre. Es algo, hermanos, que puede sobrepasar nuestra imaginación. Permitamos leer estos textos para que nos den cuenta de que Dios había escogido lo mejor que había para hacerle frente a Salomón, Jeroboam. Leamos. 28. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita,
Y allí, hermanos, se le revela un plan que Dios tiene para Jeroboam. Yo voy a castigar la apostasía de Salomón y tú me atiendes las 10 tribus restantes. Leemos. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, hablando contra Salomón, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, Roboam, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, Judá, y también la de Benjamín, que era una tribu pequeña, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y sí, y Dios le pone una condición. Les voy a invitar, hermanos, a que miremos las siguientes diapositivas. La fe del adorador durante la apostasía de Israel, es el título del tema que tenemos ahora. Aquí estamos mirando cuando Ahías rompe su capa delante de este laico, Jeroboam, en 12 pedazos. Allí las extiende en el suelo y le dice entonces a Ahías que tome 10 trozos. Ahías no entiende, solo que Dios lo ha escogido, reitero, de lo mejor que había en ese tiempo, contra Salomón y aún contra Roboam. Vemos allí entonces a Jeroboam postrándose, reconociendo, tan humilde. Pero el profeta le había dicho: si tú oyes el mandamiento, escucha bien, tú vas a reinar sobre lo que diga tu alma, pero oye a Dios. Leamos, hermanos, esa porción en el texto, versículo 38. Es muy importante el sí condicional. Dios le daba el reino con una condición: que sea obediente. Primero de Reyes 11:38. Y si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a David, y yo me hago cargo de ello. Tú me atiendes las 10 tribus, yo me hago cargo de David, y allí yo voy a castigar. Te voy a dar casa firme, si guardas mis mandamientos. ¿Qué ocurre, hermanos? Vemos la imagen nuevamente. Acá estamos mirando cuando Jeroboam ya es proclamado rey. ¿Cómo ocurrió este evento? Esto lo va a contar un poco después, Primero de Reyes. No lo leemos, vamos a tratar de abreviarlo. Allí en la imagen estamos mirando cuando ya Jeroboam es proclamado rey como consecuencia de que Roboam, el hijo de Salomón, apretó con los impuestos. El pueblo no daba más por el sustento, y entonces le pide a Roboam que baje los impuestos. Roboam consulta con sus consejeros viejos y los jóvenes, y los viejos dieron sabio consejo, los jóvenes no, pero Roboam, siendo joven, escucha más a los jóvenes, y entonces se parte el reino. Y aquí miramos entonces en la imagen cómo Roboam es proclamado rey. Pero fíjense, hermanos, a continuación: tenido consejo con el pueblo, hace una barbaridad. Vamos a leer el texto. Es el grave error. A ver, hermanos, repásenlo otra vez. Primero de Reyes, capítulo 11, 38, y lo vamos a contrastar con el capítulo 12. Ya miramos cuál. Primero el 11, 38. Vamos a contrastar, para que nunca olvidemos esta lección. Y si tú, Jeroboam, prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos,
como hizo David, mi siervo. Yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifiqué a David. Tú no te preocupes por tu reino, yo me hago cargo. Yo te lo hago firme con una condición. ¿Cuál? ¿Cuál era? Obediencia. Pero hermano, contrastémoslo con 1 de Reyes capítulo 12. Especialmente el versículo 28, pero leemos desde el 25 en adelante. La barbaridad que hizo Jeroboam, cómo traicionó al Señor, y a partir de allí se inicia una nueva etapa. Un reino de Israel, 10 tribus que estaban en el norte, con una profunda herida, una apostasía, un desvío del mandato de Dios, pero justificado. A ver, 1 de Reyes 12, 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. Hermanos, no hay problema con tener pensamientos, y aún incluso hasta el punto de malos pensamientos, porque hermanos, somos de carne. Le pasó a este hombre. Lo que va a hacer después es injustificable. 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, lo cual era obligatorio 3 veces al año, en las 3 fiestas anuales. Pascua con los panes ácimos, luego Pentecostés y después la fiesta de las cabañas. Y al subir entonces todo el mundo, incluidas las 10 tribus, bajar así a Jerusalén, Jeroboam temía que el rey pues les arengara, les hablara, los reconquistara, como buen político diríamos hoy. Dice a continuación, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, ¿con quién? ¿Con quién? Con el pueblo. Con el pueblo. Así como Roboam había consultado a ancianos viejos y jóvenes, este consulta con el pueblo, pero el pueblo tan laxo, tan flojo como él, deciden ambos, el pueblo y él, una mala decisión. ¿Cuál es? 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Uno puso en Betel, que quedaba al sur, el otro en Dan, que quedaba en el norte de todo ese territorio. De modo que no hacía falta ir a Jerusalén, sino que cada cual iba a adorar a Jehová en la persona de un torito. Allí está el Jehová norteño en Dan, el Jehová sureño en Betel. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam una nueva fecha, una nueva fiesta. O sea, era la misma, pero le cambió la fecha. En lugar del 7º mes, fecha sagrada, había 4 sábados ceremoniales en el 7º mes. El primer sábado era la fiesta de las trompetas, el 10º día el Yom Kippur, el día 15 el inicio de la fiesta de las cabañas y el día 22 el cierre de la fiesta de las cabañas. Esas 4 fechas eran sábados, 4 sábados ceremoniales de los 7 que había en el año. Pero en lugar del 7º lo pasó al 8º. ¿Leemos? Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8º, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, la fiesta de las cabañas, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, esto es en el sur, ofreciendo sacrificios a los becerros. Yo le llamo el Jehová sureño que había hecho. Porque no, hermano, no es un becerro a Baal, ni a Chemosh, no. Porque vamos a ver cosas extrañas en la actualización de esta historia. Recuerden, hermanos, que estamos viendo paralelos. ¿Qué pasó con los antiguos? ¿Qué puede pasar hoy en nuestros días? Muy bien. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8º, el mes que él había inventado de su propio corazón.
e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bien, hermanos, vamos a ver la imagen. Voy a invitar a que veremos allí. Ven ustedes a la derecha, allí aparece el rey Jeroboam consultando con el pueblo. Y les cuenta, este es el problema. Si vamos todos a Jerusalén, vamos mansamente, con las manos allí entregadas al rey Roboam. Hasta nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a los terrenos de él. Y podemos hasta ser apresados. Aún yo soy vuestro rey, que tengo que ir a adorar. Tengo que dar el ejemplo. Y si yo aparezco en Jerusalén, ¿qué hará mi enemigo? Pues me tomo preso. ¿Les parece bien que hagamos eso? ¿Por qué no hacemos el culto acá en nuestra tierra? Y entonces el invento. Allí en el norte Dan, en el sur Betel, becerros que sean Jehová, el de allá, el de acá. Y al consultar, hermanos, la gente estuvo de acuerdo. Miramos a continuación, comienza el culto idolátrico. Miramos allí en la imagen, el mismo rey oficiando, hermanos, él adorando y la gente observando. Como consecuencia, ¿qué ocurrió? Aquí vemos. Va a traer sacerdotes, pero no sacerdotes de Leví, sino de la gente, porque el sacerdote Leví no se presta a ese juego. Había gente de Leví que vivía fuera de Jerusalén, pero él no iba a prestarse ese juego de oficiar en el mes octavo. Como consecuencia de ello, hermanos, al adorar becerros, fíjense acá, ¿qué estamos mirando? Ya el pueblo corrompido. Este es el primer rey, mis hermanos, que corrompió absolutamente la fe de todo el pueblo, al punto que se convierte en el punto de partida de los reyes posteriores, y a este se le llama, se lo compara con estiércol, con caca. Voy a invitar a que abramos el texto para mirar, hermanos. Era el hombre de confianza de Dios. Por eso dije hace rato, hermanos, ¿cómo es que Dios escogió a este hombre? ¿No había otro? ¿Y qué dije yo? ¿Recuerdan? Era lo mejorcito que había. Así que, hermanos, ¿qué serían nosotros? ¿Hasta dónde la corrupción? Esto es la gran lección para que siempre confiemos en el Señor, aún en medio de las desgracias que se nos vengan encima. Cuando tememos y no imaginamos qué hacer y traicionamos al Señor, como hizo este hombre. Voy a invitar, hermanos, a que abramos Primero de Reyes, capítulo 14. La sentencia que Ahías dio a aquel profeta que le había augurado que había roto su capa en 12 trozos y partió 10 y se las dio a Jeroboam. ¿Recordamos esa escena? Ahora está viejecito, ya no ve. Y él da una sentencia. Ahora vamos a ver la imagen, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 7. Ve y di a Jeroboam, le dice a la esposa de Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté del medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, aunque tengan el nombre de Jehová. Dios no quiere estatuas. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Nunca olvidemos esa expresión, hermanos. Hay hermanos que en su falta de fe comienzan a hacer cosas, a tirar el mandamiento de Dios por las espaldas. Un ejemplo, cuando hace falta trabajar en sábado. Es que si yo no trabajo en sábado, me echan del trabajo, ¿y con qué alimento a mi familia? Ese es un ejemplo. Y el texto acá dice, me echaste tras tus espaldas, así me tiraste. Y luego cuando me necesitas, vas a mí. Invito, hermanos, a que tengamos la Biblia abierta. Ya vamos a ver el texto para ver la imagen que miramos a continuación. Miren acá cuando, esto está en el capítulo 14, capítulo 13, perdón. Viene un profeta joven y amonesta, porque hermanos, Dios no se va a quedar callado. Ya es el primer apóstata de un nuevo reino.
Y mientras él está oficiando ante un becerro, allí aparece este profeta joven y lanza una maldición. Primero de Reyes, capítulo 13. Muy bonita la secuencia. Como consecuencia de ello, miramos acá cuando Jeroboam lanza su mano, préndanlo. ¿Y alguien recuerda qué le pasó? Cuando extendió la mano, se puso leprosa, se secó. Y entonces se asustó, veía su mano. Y el templo se había destruido, se hizo cenizas por la palabra de este joven profeta, un visitante que apareció desde el sur de Judá, que fue hacia el norte. ¿Qué ocurrió entonces allí? Pues es tremendo. El hombre se asustó, pidió oración, ora por mí, por favor, que Dios me perdone. Dios ama, Dios oye nuestras oraciones. Y el joven oró y se curó la mano. Y el rey le dice, yo te invito a que vengas a comer en mi casa. No, yo tengo prohibido. Dios me dijo que no coma nada acá, ni beba nada, y que me vuelva por otro camino. Recordamos quizás la historia. Pasan los años, mis hermanos, y algo ocurrió. Voy a invitar a que miremos esta imagen, muy triste, por cierto. Y es que, como suele pasar con nosotros también, el matrimonio necesita de Dios. El hijo está enfermo. Habían pasado varios años, tanto que el profeta estaba ya sin vista, ancianito. Y entonces le dice Jeroboam a su esposa, fíngete, disfrázate, y vete a ver a aquel profeta que me dijo la profecía. Y lleva al niño a ver si hay alguna salida. Y allí, hermanos, el profeta descubre, Dios le avisa, y aquí viene la esposa de Jeroboam, dale este mensaje, que es el que vamos a leer, hermanos. Leamos acá. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 8 otra vez. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, sino haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Notemos, hermanos, esta es la sentencia. Por lo tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre, ¿qué cosa? ¿Con qué se lo compara? Ahí lo tenemos, hermanos. Eso era Jeroboam a la vista de Dios. Hasta ese olor daba. Así puede pasar con algunos de nosotros cuando, ¿qué, hermanos? Cuando echamos, esto lo va a decir al versículo 9 al final, y a mí me echaste tras tus espaldas. Ese es el olor que dejamos delante de Dios. Como se barre el estiércol hasta que sea acabado. Fíjense, hermanos, otra vez en la lámina que tenemos ahí enfrente, cuando Jeroboam, o el profeta Agías le da a la esposa de Jeroboam la sentencia, el texto allí, oportuno. Siempre acordémonos del texto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y a partir de allí, hermanos, todos los reyes que suceden, ya vamos a ver una lista de todos los reyes. Y si alcanza el tiempo, una pequeña biografía de cada uno de ellos. Pero al menos lo grave que fue este nuevo reino. Pero, hermanos, aquí vamos a ver algo bonito. Veamos a los sacerdotes. Los sacerdotes que cumplen una función. Aquí están estos hombres elegidos por Dios para llevar el ministerio. Allí con sus utensilios, lamparillas, etcétera. Sacerdotes y levitas, también llevando el arca de los mandamientos, junto con ellos los servicios de sacrificio de animales y aún la atención a sus familias. Pero toda esta gente, hermanos, buena parte estaba en Jerusalén, pero había otra parte que estaba fuera de Jerusalén. Vivía allí en las otras tribus. ¿Qué pasó con ellas? Vamos a ver ahora. Y también miramos esta imagen. Acá tenemos ya los servicios de adoración. Quemar niños. ¿Hasta dónde fue degradado el culto? Especialmente con Jezabel, que fue una de las reinas descendientes, donde introdujo un culto nuevo. Y, hermanos, la reacción de la gente. Yo les digo, hermanos, esta es la parte, a mi modo de ver, la más bonita de toda la exposición.
y es gente leal, que aunque está en medio de las 10 tribus, retornan a Jerusalén, viajan a Jerusalén, vienen a ver allí a sus vecinos, piden asilo, alojamiento, queremos vivir acá porque aquí se guarda el mandamiento de Dios. Vamos a leer el texto, 2 textos, segundo de Crónicas, capítulo 11. Recuerden, mis hermanos, que todo esto vamos a verlo en paralelo en un momento más. En los tiempos modernos está pasando el mismo fenómeno, una desviación del culto verdadero al Señor, con cosas raras, extrañas que se están metiendo. ¿Y quiénes serán aquellos héroes que emigrarán, que buscarán la verdadera adoración? ¿Sí? Vamos entonces a ver segundo de Crónicas, capítulo 11. Gracias. Desde el versículo 13. Subráyenlo, hermanos. Yo animo del 13 al 17. Que lo tengan como un tesoro, porque muestra a la gente honesta en medio de la apostasía, gente limpia, sana, que dejan las comodidades de sus tierras, de sus ganados, aún de sus parientes y vecinos, para trasladarse, para emigrar a donde se está guardando la ley, que es en Jerusalén, en Judá. Bien, leemos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, esto es, a Roboam, desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Por supuesto, no los queremos. ¿Por qué, hermanos? A ver, imaginemos, ¿por qué Jeroboam no los quería? Eran obedientes, pero había otro motivo más, hermanos, que Dios va a pedir de ti y de mí. ¿Por qué no te quiero? Vete de acá y vete. No. ¿Por qué, hermanos? Muy bien, porque el levita y el sacerdote no consiente. A ver, yo te ungí, yo te ordené como sacerdote. Yo no voy a hacer, no voy a seguir tu juego. No voy a adorar, postrarme allí a llevar el incienso ante este becerro. Dios prohíbe eso en el segundo mandamiento. A mí no me vas a enseñar, yo ya te dije lo que tienes que hacer. Y hermanos, el levita firme, el sacerdote firme, no consiente. ¿Qué hace Jeroboam? Váyanse de acá, no los quiero ver. Pero el resto de la gente que sí consiente, de las otras tribus, ahora soy pastor. Me pusieron de pastor. Ya me ungieron como tal. Ahora puedo predicar. ¿Predicar qué, hermanos? Reitero, cuando veamos un poquito más adelante, imágenes de cultos diabólicos cristianos. Es increíble que haya semejante cosa. De pastores supuestamente ungidos, que llevan la palabra, imitando el gravísimo error que está llevando aquí Jeroboam. ¿Se entiende? ¿Sí? Leamos más. Versículo 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Tras quién? Tras los levitas y sacerdotes. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Ojalá hubiera durado más tiempo, hermanos, pero bueno, por lo menos ya tenemos una semblanza de qué pasó con esta gente que emigró de diferentes tribus, fueron todas a Jerusalén y a Judá. Veamos otro texto, también segundo de Crónicas, capítulo 15. Versículos 8 y 9. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, Asa es rey del sur, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín. Recordemos,
el reino del sur, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos estos preciosos forasteros, los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, al rey Asa, viendo que Jehová su Dios estaba con él. ¿Notamos otra vez, hermanos? Es lo que miramos acá, en esta imagen nuevamente. Yo les invito a que ustedes traten de imaginarse ese momento de estos hombres, al lado derecho de la imagen, que están viajando con sus familias, buscando un nuevo asiento para poder adorar según su conciencia. Lo vemos así en la imagen. Bien, hermanos, vamos a ver a continuación el desvío del culto. Los reyes se van sucediendo y aquí tenemos nada menos que una de las peores mujeres que haya pisado jamás el reino del norte, Jezabel. Ahora ella hace una innovación. Ya no se conforman con que esos becerros sean para Jehová. No, van a ser para Baal, un nuevo culto. Y ella trae profetas de Baal. En aquel tiempo aciago, recordemos, cuando aparece y descuella Elías. En ese tiempo, hermanos, en el reino del norte, vino un profeta a quejarse. Voy a invitar a que abramos el libro de Amós, capítulo 7. Preciosa historia también de un siervo de Dios al cual Dios envía a protestar contra la apostasía que cada vez se ponía más firme en el reino del norte. En Amós capítulo 7, versículo 10 en adelante leemos. 7:10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Este es Jeroboam II. Ya el otro había muerto, este es otro. Amós, fíjense hermanos que el sacerdote Amasías de Betel, así que este era un sacerdote, y si le podríamos llamar sumo sacerdote, el jefe de la religión, traiciona a Dios. En lugar de escuchar a Amós, le cuenta a su colega, al rey, las andanzas del profeta, molestando a la gente. Escuchemos las palabras. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós. Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Cosa que ocurrió, hermanos, más o menos como en 40 años. Él lo profetizó, y este hombre todavía no lo quería creer. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá al sur, y come allá tu pan y profetiza allá, no molestes acá. Y no profetices más en Betel. Recuerden que era la parte sur del reino, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios amaba todavía a su gente. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Tal como yo dije, así se va a cumplir. Qué terrible, hermanos. Bien, hermanos, seguimos con la imagen todavía. Aquí estamos mirando a Amós, lanzando su amenaza, su mensaje contra Jeroboam II, y allí el sacerdote Amasías tratando de acallarlo. Fíjense, hermanos, no sé si se pueden ver a distancia, pero está el listado de los reyes. Del lado izquierdo tenemos los reyes de Judá, que ese va a ser el tema de mañana. Primero cayó el reino de Israel. Duró exactamente 200 años, desde Jeroboam primero hasta Oseas, que fue el último rey. Él reinó 9 años. Leo los nombres, así nomás, los nombres nada más. Algunos de ellos vale la pena subrayar. Jeroboam da la fecha, 922 al 901, en fin. Nadab, su hijo. Basa, que fue enemigo. Ela, su hijo. Simri, un criado que duró 7 días, se suicidó. Él tomó posesión del reino,
pero así acabó. Omri fue un general, él tomó posesión, y luego su hijo Acab, fue el rey terrible. Ninguno de estos, hermanos, hizo voluntad de Dios. Ninguno. Muerto Acab, recordemos por la flecha aquella perdida, y toda su descendencia a manos de Jehú. En ese tiempo, pues, que estaban reinando Ocosías y Joram, también surge Atalía, digna hija de su madre Jezabel. Luego Jehú, el general que destruyó la casa de Acab. Luego Joacás, Joás, Jeroboam II. Esos fueron los 4 descendientes de la casa de Jehú. Luego gente nueva: Zacarías, Salún, Menahem, Pecajías, Pecah y Oseas el último. Hasta que cae Samaria en el año 722 o 721, varía allí la fecha en algunos historiadores. Lo que importa, hermanos, es qué pasó en la última parte. ¿Qué hicieron los santos, si podemos llamar tales? Se aproxima el fin del mundo de Samaria. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Ya miramos a uno, a Amós. Si ustedes reparan acá, Jeroboam II gobernó del año 786 a 746, 40 años. Varían las fechas, uno busca en diccionario, varía la fecha, pero en esencia 40 años. Y de 20 a 40 años más tarde de la profecía, caen en cautiverio. El punto es, ¿le hicieron caso a Amós porque se viene el fin del mundo? Repasemos, hermano, voy a invitar. Otra vez Amós, capítulo 7. Son las lecciones que tenemos que aprender hoy. Que cuando se nos dice, se viene el fin, preparémonos, cambiemos nuestra conducta, busquemos a Dios, seamos firmes, haya un revivamiento. Miremos, en 2 ocasiones lo va a decir Amós a Amasías. Versículo 11, 7:11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ya lo dice acá. Y veremos acá, versículo 17 al final: y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Estaba profetizado, se cumplió literalmente. El asunto es, ¿quién lo va a creer? ¿Cuánta gente que escuchó a Amasías? Recordemos que Amasías es el que le dice al rey Jeroboam: oh rey, el pueblo no puede soportar las palabras de él, échalo, castígalo. Y en lugar de ese hombre promover la obediencia, el temor de Dios, porque se les viene el castigo, ellos siguen con el placer. A continuación, hermanos, miramos en las imágenes, ya la parte final, cuando van tomando todos los profetas. Este es un típico caso de los profetas que Dios envía, no van a hacer caso. Vamos entonces a ver la parte final del reino de Samaria en 2 de Reyes, capítulo 17. Abrimos pues 2 de Reyes, capítulo 17. Vale la pena leer todo el capítulo, pero leemos lo esencial y sacar lecciones, lógicamente. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, el último rey, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. No fue tan criminal como los anteriores. Contra este subió Salmanasar V, el rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores. ¿A dónde? ¿Dónde tenía que buscar el rey de Israel apoyo, ayuda? ¿Dónde, hermanos? En Jehová. Así hizo Manasés, otro rey corrompido, rey del sur. Pero este de acá, Oseas del norte, en lugar de buscar ayuda en Egipto, busca a Jehová. Acuérdate lo que te dijo Amós. Bien, el texto dice: había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, esperando que Egipto le hiciera frente a Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el último del rey, el rey de Asiria tomó Samaria
y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jala, en Jabor, junto al rey Gozán y en las ciudades de los medos. Y hermanos, acá viene la tremenda mezcla de la cual surgen los samaritanos. No por nada, hermanos, por dos motivos. Los samaritanos fueron acervos o acérrimos enemigos. ¿Recordamos de quién? Lindos y grandes personajes. Nehemías y Esdras en la reconstrucción. Sanbalat. Toda esa gente. Y además, con el tiempo, estos mismos samaritanos son los que están allí en Gerizim y la mujer samaritana que dialoga con Jesús. Los judíos no los querían. Y el texto va a decir por qué, hermanos. Era una mezcla de gente cristiana y gente pagana, juntos. A ver, veamos cómo lo dice el texto. Capítulo 17, versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Miren los pecados que cometieron los israelitas, por lo que vino el fin del mundo de Samaria. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Es la imagen que estamos mirando, hermanos. Recién veíamos la imagen allí en la pantalla. Este profeta, y lo miramos. Un profeta que habla contra la corrupción de Israel. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace el rey? ¡Préndanlo! ¡Préndanlo! ¿Hasta cuándo Dios va a soportar? Así hoy, hermanos, un momento más ya vamos a ver el paralelo con nuestra época y nos va a dejar pensando. Reitero, la última imagen especialmente. ¿Sigo? Cuando Dios les decía: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, etcétera, etcétera. Fíjense, hermanos, que como consecuencia del castigo, esta gente fue transportada, fueron llevados en masa, pero los poquitos que quedaron allí, más los que el rey trajo para repoblar, se trajo paganos. Y los llenó Samaria otra vez, pero ahora atacados por leones. Voy a invitar a que miremos la imagen. Vamos a ver acá. Acá estamos viendo cuando comienza el ataque asirio. Salmanasar es el que inicia y su hermano Sargón es el que lo va a terminar. Y aquí entonces las hordas asirias atacando, ya no Jerusalén, recuerden, es el reino del norte, Samaria, año 722 a.C. Y mataron mucha gente, pero a la vez, hermanos, fíjense la tristeza, gente que fue deportada y fueron llevadas y se perdieron. ¿Cuánta de esa gente que tuvo que caminar mucho tiempo? Y ahora el rey se ve en un apuro, y es que como quedó despoblado, y él trajo gente nueva, los leones atacan. Miremos, Segundo de Reyes, capítulo 17. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, noten, gente toda pagana, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Esos son los samaritanos, de los cuales descienden el Tobías, la mujer samaritana. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, lógico, eran gente pagana, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra,
y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Hermanos, hasta eso Dios quería todavía enseñarles a esa gente. ¿Qué hace el rey de Asiria? El rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis acá a Asiria, desde allá, Samaria, y vaya y habite allá en Samaria, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y él les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero se hizo una extraña mezcla, hermanos. Gente que adoraba a Dios, y adoraba a Quemos y a Moloch, y a todos los dioses falsos. Lo dice a continuación. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron al dios Sucot-Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal, otro dios. Los de Amad hicieron al dios Asima, sucesivamente. Versículo 32, 33. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Lo mismo versículos 40 y 41, con lo cual concluimos esta porción. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo, ¿puede ser, hermanos, posible en tiempos modernos que haya semejante cosa, que uno alabe a Dios y las cosas que se van a mirar? Vamos a las imágenes. Fíjense, hermanos, cosas modernas ahora. Yo dije paralelos. La unción de chicle para sanar. A continuación vamos a ver imágenes. Están tomadas de un video. Y en el video, hermanos, se ven. Tal vez alguien dirá: pastor, ¿es adventista o no es adventista? No preguntes. Más vale que no preguntes. Lo que importa, ahora vamos a decir, en un momento más ya vamos a decir. Lo que importa, hermanos, este fenómeno. Usan el nombre de Jehová para hacer las semejantes barbaridades. Esta no es gente adventista, hasta que lleguemos al final. Este señor distribuye chicles y les dice a la gente: estos chicles son para sanar. Si usted los viene a probar, puede ser que le caigan mal. Le aconsejo, no se meta con esto. Si está enfermo, tómelo. Y la gente a manotazos se tiran allí. El hombre, sí, acá, ok, dame más, y le da allí. Están todos probando el chicle allí. Ingiriendo cosas, hermanos, que donde Dios no está, el enemigo puede hacer mucho daño. Unción de la patada. Como la fotografía está tomada de un movimiento, o sea, de un video en movimiento, no sale tan nítida. Por eso uno puede ver el video y ahí se mira. Cuando pasa el adorador y este pastor con el micrófono allí: yo te voy a dar la unción del Espíritu Santo. Y allí le pone el pie en la frente y luego lo baña con agua. Y el hombre cae y ya está lleno del Espíritu Santo. La unción de la manguera. Allí pasa la adoradora y este pastor con una manguera allí le ponen agua y dele regarla allí. Y la mujer y recibe entonces la unción del Espíritu Santo. La unción de la cachetada. Tú vas a recibir el Espíritu Santo, pero ¿estás dispuesto a recibirlo? Y el adorador levanta la mano, ¿sí? Mira que el Espíritu Santo te puede hablar recio, duro. Tú tienes que saber interpretar cuando te habla, porque te va a hacer conmover. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Estás dispuesto? Sí. Y de sorpresa, porque el hombre te esperaba otra cosa. Y le da la cachetada, hermano, que dan ganas de... Pero muy bien. Es una adoración que hay que aguantar. La unción de la cachetada tenemos ahí. Vamos a ver la otra, hermanos. Pasamos la imagen. Transfiriendo unción por los pies. Pies descalzos. El pastor con el micrófono, entonces todo adorador que quiere recibir. Y hermanos, fíjense en los contactos físicos. En esos contactos físicos no quise incluir la imagen, hermanos, tan vergonzosa de un pastor y el ayudante y una adoradora que pasa y el hombre que le pasa la mano por el cuerpo de ella. Repugnante. Vamos a llegar a ver cosas grandes, mayores, increíbles. Pero, pastor, puede ser. ¿Para qué estudiamos el reino de Israel, hermanos? ¿Para qué estudiamos? Para eso fue. Porque Dios lo aguantó, lo vio, que empezó Jeroboam y así fue para abajo. Y los adoradores también.
La unción del zapato. Aquí aparece la adoradora acostada y entonces ella cree. Y el hombre quita sus zapatos, se lo pone allí en ella y que tiene que esperar y ella va a sentir un calor allí en el cuerpo. El ungimiento a través de cosas tan extrañas. La unción de las carteras. Para que Dios bendiga las carteras, el hombre tiene allí un pomo del cual tira el spray. Y entonces con agua y todas las carteras allá para que Dios bendiga y prospere a todas las dueños de esas carteras con sus dineros, sus tarjetas, sus deudas y cuánta cosa. Ahí va la bendición del Señor para todos ustedes. Yo sé que Dios me bendice. La unción de la silla. El predicador que, de paso hermanos, muchos de ellos que apelan a las emociones, a los gritos y demás, y la gente se entusiasma, pero vamos a ver que el Espíritu Santo está. Vamos hermanos, entonces levanten las sillas y allí, todo el mundo levantando las sillas. Esto parece suave hermanos, pero lo que viene, ya es demasiado vergonzoso. La unción de comer hierba, pasto, zacate. Es un predicador moreno. La cámara filma cuando él va a decir, vamos a ver el Espíritu Santo aquí, y todo el mundo a comer zacate. Y ahí se van, pero todos hermanos, si uno ve el video, es impresionante. Corriendo todos. Y allí se acuestan y cada cual mastica zacate y se lo traga, el pasto. Una cosa horrible. Satánicos. La unción de caer postrado, o postrada en este caso la pastora, ante el Dios dinero. Allí contra la cabeza de ella, casi al borde, aparece dinero que los ofrendantes pusieron allí. Entonces ella se postra. Y esta es la unción, hermano, que Dios va a bendecir. Y lógico, ella se dirige a Dios, pero ante quien se postra es ante el dinero. Y todos aplaudiendo y amén de aquí y de amén de allá. La unción coronado como rey. Es increíble esta imagen. Este pastor que aparece primero sentado y lo van coronando, le van poniendo su indumentaria así como el rey Saúl, digamos. Luego lo levantan en andas, también le entregan allí el rollo de la ley. Y ustedes ven los varones allí que lo están levantando fuertes, el hombre pesado, y así lo llevan en andas por la congregación, para que los demás vean que él está ungido como un rey. Y por lo tanto tiene el Espíritu Santo que Él te va a dar la bendición, como los hechiceros en las tribus africanas. Si el hechicero tiene el don de los dioses, entonces yo me acerco a Él y Él me va a dar parte de ese don. Ahí te la va y se la da. Entonces el hombre siente ya recibir ese don tan anhelado del cielo. Así con este caso de este señor que se hace pasar por rey. La unción del zoológico. Todos danzando como animales. Muy triste. Ver allí, hermanos, la mujer dando saltos como que fuera un perro, luego el gato maullando, el caballo relinchando, y todos como animales. Esta imagen, hermanos, llama la atención. Es una danza moderna de la juventud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Las Vegas. Está el video. Y es posible, hermanos, que alguien diga, pastor, yo sé que usted se la da duro porque la corporación. No, ahora te la voy a dar a ti y a mí también, de la Iglesia Libre. La que viene ahora. De la Iglesia Bereana. También, ahí tienen abajo al pie, danzando con el hermano Richard. En Atlanta, en el año 2010. Hermanos, en todos lados, ocurre este fenómeno. Por lo tanto, el punto es, ¿qué vamos a hacer? Para eso venimos acá, ¿se entiende? Aprendamos lecciones de los errores de los antiguos. No creamos que estamos inmunizados, nadie lo está. Que porque pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a una organización, que pertenecemos a un ministerio independiente, de lo que fuera, hermano, lo que fuera. El ser humano es un ser humano y todos estamos cortados con la misma tijera y somos de la misma tela, metidos en el mismo bote. Tenemos tendencias pecaminosas. Entre algunos errores que cometemos es mirar a un líder, por empezar. Si Amós apareció allí, hermanos, y amonestó severamente a Amasías y a Jeroboam, y esta gente no los quiso escuchar, ¿qué tenía que hacer el pueblo? ¿Recuerdan quiénes dije que eran los héroes? Que es la parte más bonita. Este es un tema, reconozco, hermano, como que queda el aire saturado, enrarecido.
Uno respira, falta aire, falta oxígeno, ¿sí o no? Vayamos pues al segundo de Crónicas, nuestro último texto. Imitemos a estos hombres y mujeres que leemos en segundo de Crónicas, capítulo 11. Versículos 13 al 17. Que dice así: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, a Roboam, desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos, los levitas, acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Quiero invitarles, hermanos, a que tengamos una oración de consagración. Yo les voy a invitar a que, aunque somos pocos, vengamos aquí adelante, vamos a orar. Imitemos a estos hermanos israelitas, no importando de qué tribu, dejaron sus posesiones, sus ejidos, eso leímos, y vinieron a Jerusalén y confirmaron a Roboam, anduvieron en el camino de Dios por tanto tiempo. Dejaron así a Jeroboam con su corrupción. Hoy es lo mismo, hay tanta corrupción. Vengamos aquí a decirle al Señor: Señor, quiero obedecerte, quiero andar en tus mandamientos, a pesar de que hay tanto error y corrupción, tantos líderes erróneos. Dame luz, dame sabiduría, dame gracia, dame tu salvación.